Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo tiempo de encuentro con la palabra del Señor. Hoy vamos a continuar con lo que ya veníamos estudiando un poquitito sobre el reino de Dios o reino de los cielos. Y hoy vamos a estar leyendo la parábola del trigo y la cizaña. Se encuentra en Mateo 13. A partir del versículo 24 vamos a dar lectura. Dice así la palabra del Señor. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos de parte de la familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Bueno, acá dice que el reino de los cielos es semejante. Semejante quiere decir que se puede comparar con un hombre que sembró en su campo buena semilla y luego vino el enemigo y le sembró cizaña. Acá nos encontramos con un sembrador que siembra buena semilla y un sembrador que siembra mala semilla. Hay semillas diferentes, pero están sembradas en el mismo terreno. Cuando leemos la explicación que Jesús da acerca de esta parábola, que está a partir del versículo 36, allí Jesús dice que el terreno es el mundo. Y el enemigo, por supuesto que es el enemigo de nuestras almas, y el buen sembrador es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver algunas características que tenía la cizaña, o que tiene la cizaña. Por eso es que el hebreo, cuando Jesús les estaba hablando, entendía muy bien lo que él les quería decir. Dice: la cizaña se parece mucho al trigo. Por eso también le llaman falso trigo o trigo bastardo. Es una maleza, lo que nosotros llamamos comúnmente es un yuyo. Crece en lugar y época no deseados. O sea, estaba creciendo con el trigo. Nadie quería que eso estuviera allí. Dice: compite con el cultivo por agua, por luz y por nutrientes. Obstaculiza el crecimiento del cultivo y proporciona alimento y refugio a plagas. La cizaña tiene además otra característica. Su grano es susceptible a ser parasitado por un hongo venenoso, que puede causar, si alguien sin querer come del fruto de la cizaña en lugar de comer del trigo, del grano de trigo, dice, ese hongo puede causar somnolencia, náuseas, convulsión y hasta la muerte, tanto en personas como en animales. Si soltaban animales a comer en el cuadro, cosa que no harían, ¿no? Porque querían cosechar el trigo, pero suponiendo se escapó un animalito, se escapó una vaca, una oveja, y fue y comió, podía llegar incluso a morir si la cizaña estaba contaminada con ese hongo. Dice, si el grano de trigo se contaminaba con la cizaña, la harina que se obtenía era algo más oscura que la normal y también podía producir envenenamiento que entre sus consecuencias podía llevar a la muerte. Así de mala es la cizaña. El hebreo tenía por costumbre limpiar el cuadro o limpiar el sembradío, ¿no? Cuando las plantitas no habían alcanzado más que un palmo, dice que serían unos 22 centímetros y medio,
porque ya creciendo más que esto, la raíz de la cizaña se mezclaba con la raíz del trigo y queriéndola arrancar, era que se podía arrancar también el trigo. Por eso es que aquí vemos que el sembrador le dice a sus siervos, dejen, no la saquen, no sea que saquen juntamente lo uno con lo otro. Pero en el tiempo de la siega, cuando se sacaba, cuando se cosechaba, entonces ahí sí ya se separaba el trigo de la cizaña. El grano de la cizaña, primeramente la planta, era atada en manojos para usarla ellos como combustible, dada que tenían cierta escasez de leña, y el grano se le daba a las gallinas. ¿Por qué? Porque fíjense la característica, que aunque el grano estuviera contaminado por este hongo que podía producir la muerte, a las aves no les hacía daño. Y acá habría otro tema que podríamos charlar, que es en cuanto a las aves de los cielos, ¿no? Quiénes son, cuáles son y sus características y qué influencias tienen en lo espiritual en nuestras vidas. Pero bueno, a las aves el veneno de la cizaña no les afectaba. Entonces podían darles con toda seguridad el grano a sus gallinitas. No había ningún problema allí. Ahora lo que yo quiero hablarles en esta tarde. Estamos en el mundo. El Señor Jesucristo clamó al Padre que dijo, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. El mundo está plagado por el enemigo, influyendo en una y otra persona, en algunas con mucha más maldad que en otras. Pero dice que la cizaña se parece tanto al trigo que es difícil arrancarla, porque la gran diferencia que tiene una planta con la otra es al momento en que dan el fruto. Cuando da el fruto de la cizaña es más violáceo. Entonces es diferente el fruto y eso hace que con toda seguridad puedan saber cuál es cizaña y cuál es trigo. Hay personas que pueden estar buscando por distintas vías religiosas, por falsas doctrinas. Hay muchas cosas en este mundo hoy día que la gente sigue, que no me viene la palabra que les quiero decir, y que son semejantes a lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado a través de su palabra. Se parece, pero no son hijos del reino. Aún pueden estar en medio nuestro falsos profetas que hablan, dice el Señor, pero no hablan lo que Él les ha mandado decir. Personas que aún estén dentro de la congregación, pero realmente nunca se han arrepentido, no han tenido un cambio de vida. Y estamos compartiendo con ellos. Personas, amigos, como ya hemos hablado, familiares, lugares que frecuentamos, que quizás tengan apariencia de piedad, como dice la palabra, pero en realidad su fin es fin de muerte. Y de esto tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque justamente el fin es fin de muerte. Recuerden que si la cizaña está contaminada, y está contaminado, este mundo está totalmente contaminado, nos puede llevar incluso a la muerte. No solo a desviarnos del camino del Señor, a enfriarnos, sino que llevarnos a la muerte espiritual, sacarnos directamente de la casa del Señor. ¿Y cómo podemos darnos cuenta quién es de Cristo, quién no es de Cristo? ¿Quién está siguiendo las enseñanzas y quién solo está imitando a través de acciones? Se viste como cristiano, actúa como cristiano, habla como cristiano, pero no es cristiano. Hay una parte en la palabra donde dice estaban con nosotros, pero no eran de los nuestros. ¿Y cómo es que podemos diferenciar? Por el fruto. En Gálatas capítulo 5, no se los voy a leer porque ustedes seguro lo conocen de memoria, pero en Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 26, nos habla del fruto del Espíritu Santo y nos habla del fruto de la carne.
Entonces, ¿cómo podemos saber si una persona con la que nos estamos relacionando, o un profeta que viene a la iglesia, o incluso un hermano que nosotros llamamos hermano, una persona que está en medio de la congregación, o que quizás es de otra congregación, pero con quien nos tratamos, ¿cómo podemos saber si está contaminado o si es trigo? A través del fruto. Observando su vida, si da fruto de justicia, si en su vida están los frutos del Espíritu Santo o no. También tenemos que ser cuidadosos. Puede ser un hermano que recién está comenzando, que aún no está maduro, que aún necesita mucho conocer del Señor y crecer. Recuerdan que hablamos del crecimiento, ¿no? Entonces, realmente el Espíritu Santo es el Espíritu Santo el que nos puede dar el discernimiento de si es trigo o es cizaña. ¿Para qué? Para no dejarnos contaminar. Recuerden que si el hongo estaba en el grano de la cizaña y contaminaba el trigo, ese trigo llevaba a la muerte. Entonces, ¿qué hacemos si descubrimos que es cizaña? Nos alejamos. Son lugares, son personas, son situaciones en las que no nos conviene estar, personas con las que no nos conviene compartir. Nos alejamos. El Señor dijo que al final de los tiempos, los ángeles, allí cuando leemos la explicación, dice que los ángeles en el final de los tiempos van a separar. ¿A qué nos llamó el Señor? A ser agentes de reconciliación. En la medida en que podemos, vamos a hablar, vamos a sembrar, vamos a tratar de que esa persona salga de toda esa influencia, de toda esa manera de vivir, para que entre al reino. Pero si nosotros no tenemos las fuerzas y corremos el riesgo de contaminarnos y de quedar nosotros mismos fuera del reino, entonces mejor es alejarnos hasta que el Señor haya hecho la obra que necesitábamos en nuestras vidas y tengamos nosotros la fuerza para influenciar, para ser esos agentes de reconciliación que el Señor nos ha mandado hacer. Así que bueno, sepamos, estamos en el mundo donde lamentablemente la gente está muy influenciada por nuestro enemigo y donde muchos tienen apariencias de ser cristianos, pero en realidad no lo son. Solo cumplen con normas, pero no está el Espíritu Santo morando en sus corazones y Jesucristo no es su Señor. Oremos, que el Señor nos guíe, que el Espíritu Santo nos dé el discernimiento, la revelación y seamos cuidadosos. No nos arriesguemos a ser contaminados y a quedar nosotros mismos fuera del reino del Señor. Que no tengan que atarnos en el manojo y arrojarnos al fuego, sino que realmente podamos resplandecer al final de los tiempos como ese grano de trigo dorado y como el Señor quiere que resplandezcamos. Bendiciones a todos, la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes y hasta un nuevo tiempo de encuentro con la palabra del Señor.